Buenos días a todos y a todas los que nos acompañan en esta segunda sesión del curso virtual en estructuración y viabilidad de proyectos de infraestructura vial. Les agradecemos la asistencia a todos los que van llegando, todavía nos llegan personas, hasta el momento más de 300 personas conectadas y en breves momentos estaremos por comenzar esta segunda sesión del módulo 1. Recuerden que el próximo módulo que veremos una vez terminada esta sesión es después de Semana Santa, es decir, el 3 y el 4 de abril. Y para empezar, algunas de las dudas más frecuentes que nos hicieron luego de la clase de ayer fueron para resolverlos a todos los que nos están acompañando en este momento. Lo primero, el tema de los formularios de asistencia. A quienes están viendo estas clases y no pudieron inscribirse en el primer formulario que enviamos hace varias semanas, recuerden que pueden reclamar la certificación de asistencia que estaremos dando si llenan los formularios de asistencia de por lo menos 6 de las 8 clases que vamos a dar. Estos formularios de asistencia los estaremos compartiendo terminando cada sesión. No importa si están inscritos, si se inscribieron en el primer formulario o no. Si llenan estos formularios de asistencia que estaremos compartiendo al final de las sesiones, pueden reclamar su certificación. También es importante recordarles sobre el tema de los links. A muchas personas, a todos se les enviaron, a todos los que se inscribieron, se les envió todos los links de las 8 clases. Sin embargo, a quienes no se inscribieron y no les llegó ese correo, nosotros en nuestras redes sociales, lo que es Facebook, Instagram, X, estamos compartiendo el día de cada clase el link para que puedan conectarse y ver las sesiones en vivo. Igualmente hay muchas personas que nos han comentado que tienen la actitud de yo estoy trabajando, estoy estudiando, no me es posible ver la clase en vivo, ¿qué puedo hacer? Bueno, el mismo link que les compartimos a todos para que se conecten al en vivo se puede usar para ver luego la grabación, es decir, esos enlaces que publicamos en nuestras redes sociales o que les llegó a los correos, lo pueden usar posteriormente las personas que no pudieron ver el en vivo para ver toda la grabación de la clase y que no se pierdan ningún detalle ni ninguna cuestión. Otra pregunta muy frecuente del módulo de la sesión de ayer fue el tema de las preguntas. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hubo espacio para preguntas y respuestas? En este momento, por la cantidad de personas que se inscribieron y por la cantidad de personas que estuvieron ayer en el en vivo, es un flujo muy grande de preguntas. Entonces, la dinámica que estamos usando es que recopilamos todas las preguntas de la clase, vemos, digamos, sacamos un listado de las que son más frecuentes y al empezar la siguiente sesión se abre un espacio para las respuestas de esas preguntas. Lo mismo va a pasar el día de hoy. Una vez terminada la sesión, recogemos todas las preguntas que ustedes tengan acerca de los temas que vamos a ver y en la siguiente sesión, que recuerden módulo 2, el 3 de abril, después de Semana Santa, abrimos un pequeño espacio de 15 minutos para responder esas inquietudes que ustedes hayan tenido. Recuerden, para los que todavía no nos siguen en redes sociales y desean tener más información tanto sobre los links de acceso a cada clase, a cada sesión, como información para posiblemente futuros cursos o cualquier información sobre la Secretaría de Infraestructura Física, nos pueden seguir en X y en Instagram como @obrasantioquia o en Facebook nos buscan como Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia. No siendo más, eh, a continuación le daré paso a mi compañera y a profesora de este módulo que también nos acompañó el día de ayer, Lisette, para que tengamos para empezar ese primer pequeño espacio para resolver las inquietudes más frecuentes que tuvimos el día de ayer. Buenos días a todos. Entonces vamos a empezar con el espacio de las preguntas y respuestas de la sesión de ayer. Entonces voy a estar leyendo las que más se repetían y pues vamos a estar respondiéndolas en este espacio. La primera que tenemos nos dicen, si tenemos las curvas IDF del IDEAM, ¿es necesario realizar nuevas curvas para municipios que no la tengan? Entonces, lo que entiendo de la pregunta es si podemos utilizar ya las curvas IDF que ha realizado el IDEAM y, digamos, ahorrar un paso en el estudio hidrológico, ¿sí?
Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y me gustaría aclararlo un poquito de detalle. ¿Qué pasa con las curvas IDF? O más bien, primero, con la selección de la estación, a ver si esa estación tiene una curva IDF generada por el IDEAM. Hay que hacer los polígonos de TIS, en ese paso no lo podemos obviar, en el que analicemos cuál es nuestra estación hidrometeorológica de incidencia. Cuando la tengamos y revisemos, esta estación que ya escogí mediante estos métodos tiene una curva IDF, entonces vamos a revisar hasta qué periodo de tiempo realizaron esa curva IDF. Muchas están hasta el 2015. Entonces, pues del 2015 al 2024 hay un periodo de tiempo grande. Aún así, digamos que la curva IDF tenga dentro de sí misma una extensión de más de 20 años, uno podría decir, pues es una extensión de muchos datos y pues es estadísticamente representativa, pero hay que mirar los datos, hay que descargar los datos hidrometeorológicos de la estación y ver si en ese periodo de tiempo que nos hace falta de ser analizado en esa IDF o algún periodo del niño, de la niña, puede ser que en nuestra zona de estudio haya habido algún evento extremo de estiaje, de inundación, de avalancha, y eso nos va a hacer que ya la curva IDF que tiene el IDEAM no sea la más recomendable para nuestro estudio y tengamos que realizarla. Entonces, tener mucho cuidado en el análisis técnico de la información secundaria que vayamos a utilizar. La otra nos dice, se mencionó en varias ocasiones la importancia de la identificación de las redes existentes. Además del georradar y la inspección de cámaras con topografía, ¿qué técnicas están exigiendo para la identificación? ¿Podría ser solo identificar shapes del prestador de servicios, EPM, por ejemplo? Entonces, respecto a las redes, digamos que es importante tener información primaria, pero EPM podría ser que la información, desde que esté actualizada, sea una información que ellos tomaron de campo, o sea, es primaria de ellos, entonces la podríamos tomar, pero muy cuidadosos con el nivel de actualización de la información, aunque sea de EPM o de un prestador, si está muy desactualizada, pues vamos a después incurrir en errores de conexiones de redes o de interacción con nuestro proyecto si utilizamos información desactualizada. Y también la calidad de la información, revisarla. Puede que el prestador nos entregue una información, la revisemos y vea que le hacen falta detalles, le hace falta longitud, le hacen falta especificaciones del estado de las redes, etcétera. Entonces, antes de tomar la decisión de no levantarla en la red, analizar la información fuente que tengamos y ahí sí tomamos una decisión respecto a la zona en la que estemos. La otra pregunta nos dice, en proyectos de rehabilitación y mantenimiento se hace necesario la inspección visual del pavimento existente para definir el tipo de mejoramiento y o rehabilitación. Esos formatos de inspección, ¿en qué estudio deben ser incluidos o se deben realizar un estudio único? Entonces, ese es un tema que hace parte de la parte de hoy del módulo. Este capítulo se llama Chequeos técnicos e incluye el levantamiento y análisis del estado funcional y estructural de todas las estructuras existentes, valga la redundancia, y eso incluye las obras de drenaje y el pavimento. Entonces, lo vamos a ver en la clase de hoy. Nos dicen también, ¿qué titulación debe tener el profesional que realiza los estudios? ¿Todos tienen que ser especialistas? Entonces, la idea, podrían ser especialistas, pero también podrían ser profesionales pues, primero que sean idóneos del área, es decir, un estudio ambiental lo firma un ingeniero ambiental, ¿sí? Un estudio forestal lo firma un ingeniero forestal. Lo que hay que revisar muy bien para estudios específicos de cada componente es que el profesional cumpla con la experiencia exigida dependiendo de la complejidad del proyecto que pide el manual de consultoría del INVIES. Si es un proyecto de complejidad baja, media o alta, se van a pedir diferentes cantidades de experiencia específica en el tema del estudio y con eso se podría validar la idoneidad del profesional. Tenemos también, todo proyecto de infraestructura vial es de la esencia de la parte predial, ya que siempre se ejecuta sobre un terreno. Los predios son de la esencia de todo proyecto vial. En consecuencia, no es un tema complementario, sino esencial. Sin predio no hay obra.
Nos pareció muy importante este comentario. De hecho, hace parte de los componentes que vamos a hablar hoy. Entonces, de pronto, digamos, ayer lo hablábamos como un tema complementario, pero complementario a los estudios que hablábamos en cada caso, al geométrico, al hidráulico, a todo eso, pero es parte integral y importantísima del proyecto, como nos lo dice el comentario, sin predios no hay obra, y por eso hacíamos tanto énfasis ayer en que se analizaran los impactos de los estudios y diseños que estamos realizando y de las soluciones que estamos proyectando en el componente predial. Hoy, pues, la ingeniera Sar nos va a hablar de eso. Tenemos también, ¿cuál es el mecanismo de cofinanciación de los proyectos? Teniendo en cuenta que la realización de estudios y diseños incrementa el costo del proyecto y es una responsabilidad financiera bastante grande para el municipio conveniente. Existen varias fuentes de financiación para realizar proyectos de estudios y diseños. Están los recursos propios de las entidades municipales, sea la gobernación, sean los municipios. Está también las regalías. Tenemos por diferentes fuentes de regalías, como lo son asignaciones directas, recursos regionales y también obras por impuestos. Se pueden generar proyectos en fase 2 que permitan la realización de proyectos en etapa de factibilidad y después poderlos llevar a la etapa de ejecución. La otra que nos dice, es posible que se cree un documento tipo que contenga la documentación necesaria y ordenada por carpetas y numerada en orden, que sirva como una guía para la estructuración de los proyectos. Nosotros aquí les estamos presentando el contenido y de pronto se han dado cuenta que hay una diapositiva en la que nos ubicamos en la lista de los requisitos de cuál les vamos a hablar. Esta lista es básicamente los componentes que se requieren para presentar el proyecto. Además de esto, existen las orientaciones transitorias del Sistema General de Regalías, en las que para diferentes sectores, incluyendo el sector transporte, nos presentan qué documentos debemos entregar, que de hecho son estos mismos que les estamos presentando acá. También está la guía de estructuración de proyectos del INVIAS, y esto pues se los vamos a facilitar en el kit de documentación del curso. Proyectar, también nos dicen, proyectar respetando los derechos de autor, un proyecto completo de ejemplo, donde se muestre y verifiquen que cada componente se realiza y se entrelaza la información para llegar a un producto final satisfactorio y que no tendría muchos ajustes por realizar. Entonces, en este tema queremos hacer una aclaración, y es que cada proyecto tiene su particularidad. No todos los proyectos digamos, pueden seguir un formato, una caja, una plantilla. Esto es trabajo de cada profesional y aquí hablamos de los lineamientos generales que puede tener cada estudio, pero ustedes pueden notar que en cada una de las decisiones técnicas que les decimos, digamos que no olviden esto, lo otro, digamos ayer hablando del estudio de tránsito, no olviden los aforos, no olviden tantas cosas. Es el profesional especialista o idóneo en esto el que toma las decisiones de qué hacer. Nosotros les podemos dar una línea general, pero es trabajo del profesional en cada zona del proyecto, teniendo en cuenta su particularidad, realizar el estudio con su responsabilidad técnica. También por eso les comentábamos en las generalidades, en la primera parte del curso empezamos con eso, que uno de los requisitos indispensables es el memorial de responsabilidad del profesional. ¿Por qué? Porque el profesional está tomando varias decisiones sobre el proyecto y todo esto depende de en qué zona estamos, qué condiciones tenemos, un análisis de todas las variables que pueden haber. Entonces, no es posible como generar una plantilla de un proyecto. Cada proyecto requiere su trabajo y su gestión. También por el tema de derechos de autor, nosotros pues no podríamos presentar aquí estudios y diseños que tengamos de base. La idea, como les decía, son lineamientos generales de los estudios. Nos decían también, se puede presentar proyectos en etapa de prefactibilidad para buscar recursos con el fin de llevar a cabo los estudios para la formulación en etapa de factibilidad. Esto está relacionado con una pregunta de arriba, si se puede.
si hay proyectos, si hay fuentes de financiación, como se los comentaba ahorita, que permiten la financiación y la realización de proyectos de estudios y diseños. También la última pregunta es, ¿todo este procedimiento está enfocado solo a proyectos de construcción de vía nueva o para mejoramiento y rehabilitaciones viales? Como lo vimos ayer, empezábamos hablando de que que habían varias tipologías de proyectos de infraestructura vial, que son las que nos mencionan, pero que nos íbamos a concentrar en proyectos de mejoramiento porque son la tipología que más se presenta en el departamento de proyectos de esto, porque tenemos una red vial bastante extensa que necesita un mejoramiento y que hay la necesidad en el territorio de hacerlo. Entonces, sí, nosotros nos estamos enfocando en proyectos de mejoramiento. Los proyectos de construcción de vía van a tener dentro de estos componentes más detalles y más especificaciones diferentes. Empecemos porque un proyecto de construcción de vía nueva requiere una licencia ambiental. Eso implica que se necesita ya no un PMA, sino un estudio de impacto ambiental, y el estudio de impacto ambiental requiere un análisis de alternativas. Ayer nos explicaba la ingeniera Sara sobre las fases de un proyecto. Aquí estamos hablando de la factibilidad, o sea, ya hay una alternativa definida. Para una construcción de vía hay que empezar analizando alternativas y definiéndola. Entonces, para redondear la idea, estamos enfocados en mejoramiento vial y todos los componentes que estamos determinando es en ese sentido. Esas serían las preguntas que tuvimos en la sesión de ayer. Por favor, del contenido que les vamos a hablar hoy, o si se quedó alguna pregunta de ayer, las vamos a estar recibiendo el día de hoy. Entonces, estamos esperando sus preguntas y gracias a todos. Buenos días. Como vimos ayer miramos todos estos componentes, vimos las generalidades, la localización, la topografía, el estudio de tránsito, el estudio de trazado y el diseño geométrico, el estudio de suelos, el diseño de la estructura del pavimento, el estudio lógico hidráulico, y llegamos hasta el componente ambiental. Entonces, vamos a hablar ahora de la gestión predial. Como les dije ayer, en el componente de la gestión predial, en el componente del diseño geométrico, el diseño geométrico lo vamos a hacer sobre la vía existente. Entonces, no debería haber una afectación predial. Pero si por alguna razón hay un sobreancho, necesitamos una parte de un predio para un descole de una obra hidráulica o por algún motivo el diseño geométrico nos dice que sí necesitamos, entonces necesitamos hacer la gestión predial. La finalidad de este componente es establecer técnica y jurídicamente las afectaciones territoriales del proyecto. Los principales aspectos para tener en cuenta son los siguientes. Se debe presentar un cuadro detallado de la información, el cual relacione por lo menos el tipo del predio, el nombre del predio, el propietario o el ocupante titular, la descripción de la localización, las dimensiones de la afectación, la información básica catastral, descripción de las mejoras y cultivos, relación de predios afectados y un certificado donde se especifican los usos, el tratamiento, índices de ocupación y construcción aplicable a los predios seleccionados y las fichas prediales. La elaboración de la ficha predial es la primera etapa dentro del proceso de adquisición de los predios. El objetivo de las fichas es determinar la relación existente entre catastro y registro frente a la información física y jurídica de cada franja de terreno. Las medidas se darán en metros lineales con 2 cifras decimales. Las áreas de terreno las debemos expresar en el área rural en hectáreas y en área urbana en metros cuadrados.
En el componente topográfico se debe indicar si la abscisa está referenciada con base en los kilómetros del diseño geométrico o si es en el PR, pues con los PR o los puntos de referencia de la vía actual. Bueno, los entregables de este estudio son el informe del estudio como tal, con todas las generalidades que vimos ayer. El plano de localización, que como les acabo de decir, debe ser claro. Las abscisas deben ser precisas porque cuando vamos a la ejecución, pues tenemos que tener exacto el predio que vamos a intervenir. El estudio de alternativas de predios. En este se debe identificar y sustentar técnica, jurídica y financieramente la selección de los predios que se van a comprar. El avalúo comercial de cada uno de los predios seleccionados. Este debe ser elaborado por el IGAC, por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, o por persona natural jurídicamente competente. También el estudio de títulos. En este estudio de títulos se debe demostrar que el predio está libre de cualquier tipo de gravamen o limitación a la propiedad para llevar a cabo la compra. Bueno, vamos a ver ahora el estudio de geología y geomorfología regional y geología para ingeniería. La finalidad de este componente es estudiar la geología y la geomorfología de la zona en la que se ubica el corredor vial en estudio a una escala de 1 en 25.000, identificando los tipos de roca y su disposición espacial, las estructuras geológicas como las fallas que puedan ser generadoras de sismos, las geoformas, características, su origen y los procesos morfodinámicos existentes, como pueden ser la rectación, la erosión, la remoción en masa, que son los desplazamientos, flujos de lodos y caídas de roca. En este estudio se debe dar claridad respecto a cómo la situación encontrada afecta al proyecto que estamos estudiando. Se deben indicar las acciones, las medidas de contingencia a considerar o las mejoras que vamos a realizar. En este estudio vamos a identificar y caracterizar las formaciones geológicas superficiales, o sea, las unidades de geología para ingeniería sobre las que se va a construir la vía. Debemos tener en cuenta que tenemos que presentar la delimitación por unidades geológicas y geomorfológicas con el respectivo levantamiento y reporte de procesos geomorfológicos activos e inactivos en escalas iguales o de mayor detalle de 1 en 5.000. Todo esto debe estar corroborado con la exploración del subsuelo. También tenemos que tener en cuenta que dentro del informe debe estar el estudio de las amenazas geológicas naturales de la zona, el estudio de la geología regional y el estudio de la geología local. Los entregables en este estudio son el informe como tal, que vuelvo y les repito, con las generalidades que vimos ayer, el mapa geológico en una escala de 1 en 25.000 de la zona, el mapa geomorfológico de la zona también en una escala de 1 en 25.000, el mapa de unidades geológicas para ingeniería a escala 1 en 5.000, la zonificación de amenaza por procesos de remoción en masa y el mapa de puntos críticos por estabilidad del corredor, también una escala en 1 en 5.000. Bueno, ahora vamos a ver el estudio geotécnico para fundaciones de estructuras. La finalidad de este estudio es determinar las condiciones del subsuelo en la vía que vamos a intervenir, para definir el tipo de suelo en el cual vamos a apoyar las estructuras que
que se están proyectando, el tipo de cimentación que existe, la capacidad de soporte del suelo donde las vamos a cimentar y en general todos los parámetros geotécnicos para poderlas diseñar. En este estudio debemos realizar el análisis general de las condiciones de estabilidad de los taludes en todas las zonas laterales de la vía, al lado izquierdo, al lado derecho. Se deben describir los procesos de inestabilidad identificados a lo largo del tramo. También se deben diseñar las estructuras de mitigación de detonantes de inestabilidad en los sitios de interés geotécnico y en los puntos críticos. Y todo esto se debe ubicar, definir y ubicar en los planos. Dentro de las actividades a realizar se resalta el diseño de cimentaciones especiales. Se deben determinar los métodos constructivos para que se puedan ejecutar bien de las obras requeridas y las condiciones de monitoreo. Es muy importante establecer en este estudio los parámetros geotécnicos de los suelos, de los sitios, de las aproximaciones, de los accesos, de los puenteaderos, de los apoyos y el entorno al sitio donde se requieran todas las obras que vamos a hacer en este mejoramiento. Bueno, es acá en el listado de entregables, vuelvo y les digo, el informe con todos los componentes que vimos ayer de las generalidades, y debemos ser claros en el listado con sus abscisas para poder ser ubicadas cuando están en ejecución de los sitios de interés geotécnico, de los sitios de implementación de los muros de contención, el listado de los sitios críticos. Otra vez, los ensayos de laboratorio deben estar firmados y presentar los análisis para la cimentación de las estructuras y definir que aparezcan explícitas cuáles son las obras de estabilización propuestas con las respectivas abscisas. Y lo mismo vamos a tener en cuenta si vamos a tener las abscisas del diseño geométrico o si vamos a tener las abscisas de los puntos de referencia de la vía. Bueno, ahora vamos con el diseño estructural. La finalidad de este componente es diseñar las alcantarillas y todas las estructuras de contención, los puentes o los pontones, los culverts o todas las obras que se requieran en el proyecto, que todas están basadas en la información de las áreas que ya estudiamos. Entonces está el hidrológico hidráulico, está el geotécnico, el geológico. También en este componente debemos realizar el chequeo estructural de las obras existentes. En este componente es importante que con base en la información que se obtuvo en la inspección y en el chequeo debe ser estructural y funcional de todas las obras que existan, se consoliden las intervenciones que se deben hacer y presentarlas consolidadas y en orden y, como les digo siempre, muy bien referenciados, o sea, que la abscisa sea precisa. Se deben describir estas intervenciones, se deben describir también las intervenciones de repotenciación, de rehabilitación, de cambios, de reforzamiento, o si es una construcción nueva, que garantizan la correcta operación de las estructuras necesarias que vamos a intervenir. Bueno, los entregables en este componente, el informe otra vez con todas las generalidades que vimos ayer, el chequeo estructural de todas las obras y los planos, que como les dije ayer en las generalidades son en formato PDF y DWG y deben aparecer todos los detalles constructivos de todos los elementos, que ahorita vamos a ver el componente de planos de construcción. La normatividad asociada para este diseño estructural pues nos podemos guiar de las especificaciones generales de construcción del 2022 del INVIA, el Código Colombiano de Diseño de Puentes y la cartilla de obras de drenaje y protección para carreteras que tenemos acá en la Secretaría de Infraestructura, y todas son como base, pero cada uno puede utilizar las que más le parezca.
Bueno, ahora vamos con los chequeos técnicos con Liz. Bueno, vamos a continuar con el componente de chequeos técnicos. Para esto les vamos a mostrar principalmente dos formatos. Uno es el manual de inspección de obras de drenaje de Lindvías y el otro es el manual de inspección de pavimento. Vamos a empezar con el manual de inspección de obras de drenaje. Acá están viendo en la pantalla el formato de evaluación de obras de drenaje. Vemos que está dividido en varias partes. La primera es en la que se identifica el proyecto. Entonces vemos el nombre de la vía, el código, el sector, si se está realizando, si hace parte de una concesión, si es un mantenimiento integral, la fecha, el número de hojas y quién levanta la información. En la parte 2 vemos la localización de las obras. Se pone en esta primera columna de qué lado está, derecho o izquierdo de la calzada. La longitud de la obra se mide de cabezote a cabezote y qué forma tiene. Después presentamos esto. Este primer formato es para obras longitudinales, por eso estamos viendo a qué lado de la calzada podría estar y en qué forma, triangular, trapezoidal, o es un cárcamo, etc. Se pone el daño, qué severidad tiene ese daño, una fotografía y observaciones sobre el estado de esa obra. Y se puede poner un esquema en esta parte, en el número 4. Finalmente ponemos unas observaciones generales de qué encontramos en esas obras longitudinales. También el formato nos incluye unas definiciones de qué convenciones hay y qué severidades hay para cada uno de los tipos de daño que pueden presentar estas estructuras. Entonces puede haber grietas, desgastes, desportillamiento, fracturamiento y obstrucciones, etcétera. Tenemos también el formato de levantamiento de daños en alcantarillas. Estas ya serían las obras transversales. Primero quiero mostrarles, aunque está posterior aquí en el formato, que el formato nos define las partes de la alcantarilla. El encole, el descole, las aletas, guardarruedas, tuberías, muro cabezal, posetas, tubería, etcétera. Está la vista en planta y en perfil, y esto sirve de ayuda para poder después identificar en campo todas estas estructuras y diligenciarlas en el formato. Volvemos al formato acá. En la primera parte seguimos con los datos generales, luego definimos qué tipo de alcantarilla es, si es de cajón o tubería, si es simple, doble, múltiple, y qué características tienen esos ductos, si tiene un ángulo de desviaje, que el ángulo de desviaje sería, nosotros nos encontramos típicamente que el encole y el descole están alineados, pero a veces pasa que el descole está, digamos, desviado de ese eje que tendría si fuera recto, y eso sería el ángulo de desviaje. Esto pasa, pues, dependiendo de la topografía, se busca el mejor lugar para el descole y por eso, pues, se generan estos ángulos. Vamos a definir también qué material tiene la tubería, si es de concreto, metálica, PVC, etcétera, y qué elementos tiene la alcantarilla. Basándonos en que ya conocemos el esquema general, podemos identificar qué tiene, porque no todas las alcantarillas van a tener todas las estructuras que vemos abajo. Entonces, si en el encole tiene muro cabezal, guardarruedas, aletas, sí o no, dependiendo del estado y el tipo de alcantarilla, y lo mismo para la salida. Después, en la parte 5 del formato, vamos a diligenciar de las estructuras de entrada y de salida las dimensiones de cada una de estas estructuras que estábamos hablando, su longitud, espesor y altura. Vamos a registrar los daños, que también pues dependerá de qué patologías tenga la estructura, grietas, desportillamientos, etcétera. También se ponen las observaciones, cómo encontramos la obra.
muy importante revisar si está sedimentada, colmatada, socavada, porque esto nos va a permitir proyectar estructuras adicionales o ver cuál es el funcionamiento de la obra. Vamos a cuantificar también, entonces digamos las aletas por lo general son 2, entonces las medimos en su longitud, altura, inicial y final, registramos qué años tiene, la cantidad 2 y la fotografía. Y también podemos hacer esquemas en campo, este espacio es muy útil para poder tomar datos o dibujos de las particularidades que tengan las obras que estamos revisando. Este es básicamente el formato de inspección de obras de drenaje. Esto viene con un manual en el que se especifica a fondo cada una de las cosas de las que acabamos de hablar. Por otro lado está el manual de inspección de pavimentos, que está aquí. Y déjenme les muestro el formato primero, que es este. Aquí también tenemos una ficha de información general en la que se identifica lo mismo, nombre de la vía, código, fecha, por quién está levantada, etc. Y luego vemos la parte 2 en la que ya estaríamos hablando de las condiciones del pavimento. Entonces ponemos el carril, vamos a ir haciendo el análisis cada 100 metros, entonces vamos a poner acá la abscisa, digamos 0, del 0 a la 100, que estamos viendo, qué tipo de daño, su severidad, y las dimensiones de ese daño y una foto. Y en las aclaraciones, digamos, si es una pérdida de banca, podríamos poner que se requiere un muro, que se requiere un análisis adicional, etc. El manual nos da como una guía de los tipos de daño que podemos identificar en el pavimento, fisuras, piel de cocodrilo, ondulaciones, abultamientos, hundimientos. Acá les voy a mostrar un ejemplo que nos da el mismo manual. Aquí, digamos, entonces nos da 4 ejemplitos. Vemos fisura en media luna con una severidad alta, vemos un descascaramiento de severidad media, está corrimiento vertical de la berma de severidad alta y piel de cocodrilo de severidad media. Será el especialista el que levante todo esto y tenga pues el ojo entrenado para identificar cada una de estas patologías del pavimento y además pueda determinar la solución que se requiere en cada caso. A cada una de estas pues vamos a medir su longitud y vamos a describirlas dentro del formato. Entonces, como les decía, dentro del formato vamos a especificar las abscisas cada 100 metros, lo que permite hacer un análisis de las patologías del pavimento detallado y nos da una descripción general de la vía. Las patologías tienen unas formas de abreviarse en el formato porque ustedes ven que el espacio es pequeñito, que es este cuadrito que les mostraba acá arriba, entonces nos dice la convención. Fisuras longitudinales FL, fisuras por desplazamiento FDC, etc. Y como sabemos si su severidad es baja, media o alta, dependiendo de sus dimensiones. Con esto ya nos quedaría diligenciado el formato, incluyendo las aclaraciones que les comentaba hace un momento y los comentarios de lo general que nos encontremos en la vía. Vamos a describir el número de calzada y el número de carriles por calzada, así como el ancho de carril y el ancho de la berma. Con eso tendríamos una descripción detallada del estado de pavimento y sirve como línea base para poder definir las soluciones que se necesiten en ese caso. Ese es en general el objetivo de los chequeos técnicos, poder tener un levantamiento detallado de todas las estructuras para poder proyectar las soluciones en cada área, en el área de pavimentos y en el área de hidráulica. Tenemos también el componente de planos de construcción. Aquí les hago, digamos, una aclaración. Hemos hablado ya en varios componentes, en el geométrico, en el hidráulico, que vamos a presentar los planos. Hemos hablado de las escalas, que en DWG, que en PDF, que todo esto. Pero además se requiere una carpeta
en la que estén todos los planos del proyecto. Así cada componente tenga sus planos específicos, vamos a generar un grupo de planos que sean todos los planos del proyecto. Los planos del diseño geométrico, las estructuras geotécnicas, de las estructuras hidráulicas, y con eso en la construcción es mucho más sencillo poder ir a verificar la base de datos de planos y ubicarse en el campo que se requiere para hacer en el proyecto. Obviamente se requiere revisar los informes, pero es una manera más práctica de tener una base de datos unificada de todo lo que se requiere en el proyecto. Entonces, también, digamos, si se va a adoptar alguna cartilla o un manual, por ejemplo, en el componente estructural de las obras hidráulicas puede ser que se tome la cartilla de obras de drenaje de la Gobernación de Antioquia, que también se las vamos a facilitar en el kit de información que hace parte del módulo. Entonces, puede ser que se adopte la alcantarilla tipo que viene ahí. Entonces, en esta carpeta, en esta base de planos, vamos a incluir la cartilla y vamos a decir en qué páginas nos estamos refiriendo a la obra que estamos tomando de ahí, y se va pues en el componente que lo requiere, es decir, en el componente estructural se justificará el uso de ese manual. Y el otro estudio para las obras hidráulicas pues sería el estudio hidráulico, en el que se definiría la capacidad y el tipo de obra que se requiere, y con eso ya se podría usar el manual para su selección y poderla adoptar dentro del proyecto. En general, los planos se deben presentar en PDF y en DWG. Deben tener un tamaño de 1000 por 700 milímetros y deben indicar claramente sus escalas. Los planos de diseño geométrico deben ser en planta, perfil y secciones, y las secciones deben estar cada 10 metros. El siguiente componente es la matriz de riesgos. Este componente a veces o generalmente en la experiencia que nosotros hemos tenido no se incluye. A veces solo se incluye un capítulo muy pequeñito dentro del estudio ambiental en el que se habla de los riesgos, pero sí es importante tener un componente aparte, y además que para los proyectos que se presenten a la Gobernación de Antioquia, se presente con la metodología del DNP, ya que pues depende de la fuente de financiación que vaya a tener el proyecto, nos van a exigir que la matriz de riesgos cuente con esta metodología. Acá les voy a mostrar un ejemplo de una matriz de riesgos realizada con esta metodología y vamos a irla bien. En la matriz de riesgos tenemos primero identificar el nombre del proyecto, que es importante que esté unificado en todos los componentes del proyecto, que sea el mismo, o sea, hasta las comas y los conectores dentro del nombre del proyecto deben ser igualitos en toda parte. Se debe presentar el responsable del diligenciamiento, el cargo, qué tipo de proyecto es, si es una construcción, mejoramiento o adecuación de infraestructura, si es una compra de predios, dotaciones, servicios, porque pues esta matriz de riesgos está enfocada a varias tipologías de proyectos. Nuestros proyectos de mejoramiento pues están enfocados en esta categoría de mejoramiento de infraestructura. Después vamos a identificar las amenazas. Acá podemos ver que hay una columna que dice identificación de fenómenos amenazantes. Hay varios tipos de eventos que pueden generar una amenaza. Pueden ser de tipo hidrometeorológico, natural, socionatural, tecnológico, biológico. Y dependiendo de la zona, pues vamos a realizar el análisis. En este ejemplo que les estoy mostrando, el mayor riesgo es de inundaciones y avalanchas. Entonces de primero está identificado. Asociado a esto hay un riesgo de movimientos en masa. También, dependiendo de las condiciones hidrometeorológicas de la zona, puede haber incendios forestales. Entonces todo esto se valora y se revisa en fuentes de información como son el Plan Municipal de Gestión de Riesgos que tenga el municipio. Puede haber información de autoridades ambientales, puede haber información del IDEAM, etcétera. Entonces, con todo esto se forma una base de datos en la que podemos identificar todas esas amenazas. Y vamos a determinar si existen estudios que pronostiquen la probable ocurrencia de esas amenazas, y
y también la fuente de información de esto. Después vamos a evaluar esas amenazas. Por cada una de las amenazas vamos a evaluar la frecuencia y la intensidad. La frecuencia se evalúa de 0 a 4, dependiendo si es a largo plazo o a muy corto plazo. Y la intensidad se evalúa de 0 a 4, dependiendo si la afectación es leve o alta. Entonces, digamos, en este caso, hay una frecuencia alta a largo plazo de frecuencia de que se presenten inundaciones y una frecuencia también alta. Con esto se pondera una valoración de esa amenaza y esto se hace por cada una de las amenazas que se identificaron. Con esto se va a valorar el nivel de riesgo del proyecto, la susceptibilidad, la vulnerabilidad y el índice de riesgo. Y finalmente, estos valores en las diferentes escalas nos van a dar una valoración del riesgo general del proyecto. Para este caso obteníamos un nivel de riesgo bajo. Sin embargo, eso no significa que no vayamos a hacer ninguna medida de reducción de la vulnerabilidad, porque a veces en estas matrices lo que vemos es que nos entregan esta parte última sin ninguna información porque simplemente dicen que el riesgo es bajo. Y no es así. Hay muchas actividades y hasta actividades comunes de los proyectos de mejoramiento que ayudan a la reducción de la vulnerabilidad. Entonces, digamos, el mejoramiento del drenaje en la vía va a ser una actividad de reducción de la vulnerabilidad y está relacionada con el estudio hidrológico y hidráulico del proyecto. Lo podemos relacionar acá. La construcción de muros, de estructuras de contención, el mejoramiento en sitios críticos. Todo eso va a aportar a la reducción de la vulnerabilidad. El manejo de riesgos o de más bien de impactos ambientales relacionados con incendios forestales que se presenten dentro del PMA es otra medida de reducción a la vulnerabilidad que se puede incluir. Entonces, la idea es que listemos todo lo que estamos haciendo en el proyecto que puede reducir esta condición y finalmente esta matriz de riesgos, así como todos los estudios, debe ir firmada por el profesional idóneo que la realice. Ahora vamos a continuar con el plan de manejo de tránsito, entonces los dejo con la ingeniera Mar. Muy buenos días, soy Mabel Emilce García Buitrago, como les decía ayer, con una trayectoria profesional de 23 años y desde el año 2017 en estructuración y formulación de proyectos para el Sistema General de Regalías. En esta ocasión les voy a hablar del plan de manejo del tránsito. Para el plan de manejo del tránsito es indispensable hacer una descripción del proyecto. Para eso vamos a tomar 3 puntos básicos, que es la longitud a intervenir. Esta longitud muchas veces aquí en la introducción dicen una, en el cuerpo del informe otra, y cuando nos vamos a presupuesto encontramos otra longitud, entonces es indispensable que se maneje la misma longitud. Igualmente pasa con el plazo de ejecución, casi nunca hay coherencia en ese plazo.
y la descripción corta de las obras a realizar es indispensable para irnos ya ubicando dentro del proyecto como tal. El volumen vehicular, recuerden, ese volumen vehicular es tomado del tránsito promedio diario que se calculó en el estudio de tránsito para el año 0, que es el año de ejecución del proyecto. Como anécdota, una vez me llegó un certificado de que no se requería porque que no se plasmaba el volumen vehicular porque no pasaban buses comerciales. En realidad, buses y vehículos comerciales, en realidad, y cuando me fui a los aforos, obviamente que se habían pasado. Entonces, mire que son errores que llegan y que no los toman en cuenta. Y independientemente que sean públicos, privados, comerciales o no, es el volumen vehicular para el cual voy a controlar ese tránsito en la obra. Indispensable también los recorridos y las vías alternas. Descubrir muy bien las rutas si las hay y mostrarlas dentro de un mapa. Una vez también me llegó un certificado que no se requería plan de manejo del tránsito porque era una vía terciaria, y que no contaba con una ruta alterna, que además de eso se requería un cierre total de vía para garantizar la estabilidad de la obra. Realmente, recuerden, toda obra que se desarrolle en vía pública requiere de una aplicabilidad del manual de señalización que nos garantice la seguridad en obra y que se hagan todos los pasos y las necesidades, sea para cierre total o parcial. Es indispensable también identificar las características de la obra, el tipo de obra, si es mejoramiento, rehabilitación, construcción. Hay que identificar las obras menores y mayores, los equipos y maquinarias a utilizar y la ubicación de estas, los horarios de trabajo. Los horarios de trabajo propuestos, ya que esto depende la cantidad de elementos y de señalización a utilizar. En la identificación de las obras menores y mayores, las menores podrían ser las que requieren de cierres parciales, como por ejemplo ahí entrarían lo que son la construcción de filtros, la construcción de cunetas, la construcción de alcantarillas. En las obras mayores entrarían las que requieren de un cierre total, como los pontones, los puentes, cuando se vaya a colocar la carpeta de herradura, en fin, dependiendo del tipo de obra se va definiendo. En la maquinaria y el equipo les voy a mostrar más adelante en el proceso constructivo un formato muy sencillito, en donde se identifica el equipo y la maquinaria a utilizar por frente de obra, por actividad y en la maquinaria, equipo y personal a utilizar. Dentro del plan de manejo del tránsito es indispensable realizar una descripción y el diseño y el plano de diseño como tal, dando aplicabilidad absoluta al manual de señalización vigente. Aquí tengo varios puntos que son indispensables tener en cuenta cuando vamos a hacer este diseño. Primero, que esté por frentes, porque cada frente tiene una señalización, unos elementos y un personal diferente. También hay que identificar las intervenciones con cierre parcial de vía con topógrafo y aplicar esa norma y las señales y lo que se requiere dentro de la norma vigente. Hay que realizar un diseño para intervenciones menores con cierre parcial de vía. Vemos que en muchos diseños que nos presentan faltan algunas señales, otras veces son señales regadas y no identifican como las áreas de trabajo como tal. Entonces la idea es que no falten estas señales, que se identifique muy bien el área de trabajo, que nos digan si las señales se van a ir desplazando o no. Como anécdota una vez, o bueno, cosas que pasan de pronto en las revisiones que uno hace es que
En el desarrollo del informe decía que el ancho de la calzada es de 3.50 metros. Bueno, es un ancho muy angosto, que por eso no se podía hacer cierre parcial sino total. Perfecto, sí, entendible. Y 3 párrafos más adelante indicaban que la maquinaria del equipo se tenía que colocar en el costado donde se estaban realizando las obras para no interferir con el tránsito vehicular. Entonces, mire que son inconsistencias que aparecen todo el tiempo en los informes, para que tengamos mucho cuidado con eso. También hay que identificar las intervenciones mayores con cierre total o temporal de calzada, como ya dijimos, son las que podrían entrar los puentes pontones, que son las que requieren de un cierre total de vía. Indispensable una pancarta informativa donde se indique el tipo de cierre y el horario, y esa pancarta que sea ubicada en sitios muy estratégicos para que el usuario de la vía la pueda identificar claramente y a tiempo. No es la pancarta informativa de la obra la que se incluye dentro de los gastos administrativos, no, es una pancarta adicional exclusiva para el plan de manejo del tránsito. Hay que tener en cuenta los trabajos nocturnos porque dependiendo de eso la señalización también cambiaría y eso afecta ostensiblemente el presupuesto. Nunca identifican claramente la entrada y salida de volquetas y los elementos que se requieren o el personal que se requiere para que no hayan accidentes o incidentes en este punto porque se han presentado. El manejo del tránsito peatonal. También otra observación muy común es que no delimitan los senderos peatonales ni ubican la señalización que se requiere para que el peatón tenga tiempo de reaccionar, de leerlo ante cualquier eventualidad. La información, divulgación y socialización del plan es indispensable. De ahí parten que el proyecto se haga sin ningún tipo de problema, se puede llegar a acuerdos para los cierres, en fin. La idea es que todo sea muy informado y sea socializado y concertado con la comunidad. Cuando ya se tiene todo el diseño del plan de manejo del tránsito, con los planos definitivos, se puede realizar el inventario y la señalización a utilizar. Ese inventario lo podemos tener en un formato, lo podemos plasmar en un formato donde se identifiquen por frente de obra el código de la señal, la leyenda, la ilustración, la cantidad para obras menores, la cantidad para obras mayores, los totales. Y los totales, ahí también se debe incluir la pancarta informativa tipo pasacalle si la identifican y deciden que es necesario ubicarla dentro del proyecto. Cuando se tenga todo el diseño y el inventario, ya podemos con eso realizar el presupuesto del plan de manejo del tránsito. Esa es una pestañita del presupuesto general. En ese se deben incluir las señales verticales y las pancartas, tal cual se les indicó en el formato del inventario. Los dispositivos para canalizar el tránsito, que son las barricadas, los maletines, los conos, los bastones luminosos para los pares ciegas, los insumos de los abanderados, como son las paletas de pares ciegas, los radioteléfonos. Son esos 3 componentes que se incluyen dentro del presupuesto
del plan de manejo del tránsito, porque lo otro está incluido dentro de los otros componentes. Por ejemplo, las cintas y las balizas hacen parte del cerramiento de los frentes de trabajo y demarcación de las áreas de trabajo del componente ambiental. Los chalecos hacen parte de la dotación del personal, que también son parte del componente ambiental. Las comunicaciones para los bandereros son indispensables colocarlas ahí, muchas veces no las colocan, son errores en los que se incurre mucho. Incluyen también papelería, informes, no. Ahí no, si necesitan algo de papelería o de informes, eso debe estar incluido entre los gastos administrativos. A veces un proyecto por allá encontré que se incluía una camioneta para el transporte de la comunidad. Yo me pregunto, si se requiere una camioneta para el transporte de la comunidad y puede transitar esa camioneta, pues también puede transitar los otros vehículos que se requieren, que requieren la utilización de la vía. Entonces, mucho cuidado con eso, no justificar lo injustificable, no, porque nos puede generar problemas a todos. Todo lo que se tenga en cuenta dentro del informe y dentro de los planos del plan de diseño del plan de manejo del tránsito es necesario incluido dentro del presupuesto para que no haya un desequilibrio del contrato. Los entregables. En los entregables vamos a requerir 3 o están plasmados dentro de los lineamientos, que son 3. El informe, los planos de diseño del plan de manejo del tránsito y las cantidades para el presupuesto, ¿cierto? En el informe, por favor, no incluyan el presupuesto, porque si hay un cambio en presupuesto, una actualización de precios, pues tienen que volver a cambiar el informe, entonces no incluir eso. Muchas veces referencia en el informe unos planos que el nombre es diferente a como estén los planos, entonces ahí se pierde uno también. No hay coherencia muchas veces entre el informe, los planos y el presupuesto. Entonces, y eso debe ser completamente coherente. Hace referencia a normas o tablas que no se encuentran dentro del informe tampoco, ni dentro del proyecto como tal. Presentan esquemas ilegibles. Importantísimo, no copiar y pegar el manual de señalización vial vigente, no. Es analizarlo y aplicarlo a las necesidades de la obra como tal. Los planos, para los planos hay que tener en cuenta, y es muy importante, que las señales se deben implantar dentro de la vía del proyecto. Y las cantidades de presupuesto, como ya les dije, son las que fueron sacadas dentro del inventario y que hacen parte del presupuesto como tal. La normatividad asociada es el manual de señalización vial. Aquí tengo plasmado el de 2015. Ya en internet se encuentra el de 2022. Se llamó a un profesional de Mintransporte, dice que todavía no está la resolución firmada para entonces estar muy pendientes porque inmediatamente salga la resolución, si es que no ha salido, aplica ya el de 2022 y no el de 2015, ni mucho menos el de 2004, que es el que muchas veces referencian dentro de los planes de manejo del tránsito. Seguimos con el componente del cronograma, ese es otro componente del proyecto. El cronograma aquí les puse como un formatico demasiado sencillo, pero que incurren en muchos errores. Entonces, por ejemplo, uno de los errores en los que más incluyen es que colocan la fecha completa, entonces el mes, el día y el año. Cuando ya llegan a revisión han pasado varios días, meses o años. Ya, esa es la primera observación, hay que actualizar el cronograma. Para que eso no pase, hablemos de periodos, periodo 1, periodo 2, periodo 3, o semana 1, semana 2, semana 3, mes 1, mes 2, mes 3, y con eso ya no habría ningún problema.
Dentro del cronograma hay que identificar las 4 etapas principales, que son la precontractual, la etapa de licencias y permisos si las hay, y la etapa contractual, que es la etapa de la ejecución de obra e interventoría, y la liquidación. La etapa precontractual la vamos a abordar desde la apertura del proceso de selección. Entonces, el tiempo que nos gastamos para eso. Luego la etapa contractual. Acá vemos las licencias y permisos, la pusimos dentro de la etapa contractual. Ya en el proyecto decidirán si lo harán por fuera o dentro, en fin. Le puse dos productos que son muy sencillos y que se aplican mucho, que es vía secundaria mejorada y la georreferenciación. Y pueden haber más productos, pero aquí les puse esos muy sencillos como para que se ubiquen. Cada producto tiene unos entregables y tiene unas actividades o unos ítems. Deben ser los productos, las actividades, los entregables, deben hablar coherentemente con el presupuesto y con el proceso constructivo. Importante el flujo de fondos dentro del proyecto. Una de las cosas que más se equivocan también es que el total del proyecto es diferente al que se encuentra en el presupuesto general. Aquí dentro de la gobernación siempre utilizamos un mes más para la interventoría, que ahí se ve que es el flujo hasta un mes más dentro de la ejecución de la obra como tal. Como vemos, es un formato supremamente sencillo, pero que si lo aplicamos bien, aplica perfectamente para estos proyectos de mejoramiento vial. Continuamos con el proceso constructivo. El proceso constructivo es un documento también demasiado sencillo, pero que casi siempre tiene observaciones. Cualquiera diría como que introducción a un proceso constructivo, sí, es muy importante porque ahí vamos a describir los trabajos a realizar y es importante también que se identifiquen las etapas del proyecto. Muchas veces desde la introducción me dicen, no, vamos a trabajar con pavimento rígido y resulta que en la descripción ya o en el derrotero me dicen que es pavimento flexible. Bueno, en fin, mucho cuidado con la coherencia. Coherencia es lo que nos debe quedar muy claro dentro de toda esta información que le hemos dado. Identificar los frentes de trabajo. Estos frentes de trabajo deben ser los mismos que se identificaron, que se plasmaron, que se definieron en el plan de manejo del tránsito. Porque de esto depende la definición de los trabajos a realizar y el proceso como tal. En el proceso constructivo, como les dije ahora, hay un formato muy sencillito, pero que es muy importante, donde se identifica la maquinaria y el equipo a utilizar. Por ejemplo, vamos a identificar un entregable que es construcción de un box culvert. Ahí identificamos las actividades y a cada actividad el personal y el equipo a utilizar. Todo eso, y eso que sea por cada frente de trabajo. Con toda esta información podemos pasar al procedimiento de ejecución y el alcance de las actividades, que es de forma narrativa el derrotero a seguir en el proceso constructivo, empezando desde la etapa contractual. Desde la etapa contractual, involucrando las actividades preliminares, como el plan de manejo del tránsito, también el plan de manejo ambiental, y luego seguir con los trabajos de obra que se van a realizar. Los trabajos deben ser de forma detallada, el ítem debe ser bien definido y bien descrito. Este proceso constructivo debe tener todos los ítems que tenga el presupuesto. Si falta un ítem, es porque realmente no se requiere, o lo contrario. O si sobra, tampoco, pues también hay que excluirlo de allá del presupuesto. Entonces debe ser muy coherente.
El proceso constructivo llega hasta la entrega de la caracterización vial si se incluyó. Mucho cuidado, no es copiar la especificación técnica, no es copiar la unidad y medida de pago y la unidad y la forma de pago como se encuentra en muchas ocasiones. Es describir una narrativa clara y secuencial de cómo se van a realizar los trabajos de forma sencilla, pero que incluya cada uno de los componentes. Una de las cosas, de las observaciones que más se encuentra dentro de las revisiones es que no incluyen este documento, y realmente es muy importante y hace parte del listado de la estructuración de proyectos. Bueno, hasta aquí llegó esta explicación. Doy paso al siguiente componente, que son las especificaciones técnicas explicadas por la ingeniera Sara. Bueno, vamos a mirar el componente de especificaciones técnicas. Es muy importante que sepan, que entiendan que las especificaciones técnicas forman parte integral del proyecto y complementan todo lo que nos indicaron en los planos y en los estudios. Esto es muy importante para definir la calidad de las obras que vamos a recibir. Yo les voy a mostrar un ejemplo para que ustedes, es un documento que yo elaboré, o sea, se los puedo mostrar acá sin problema, pero no es para copiar, ni pegar, ni que lo tienen que hacer igual. Es un documento como guía, que lo pueden estructurar como ustedes quieran, pero que tenga lo que les voy a indicar. Primero, hay que, como estas especificaciones son tan importantes, entonces hay que definirlas para poder construir la obra bien. Entonces, se deben definir las especificaciones generales y particulares. Entonces, en el documento, estoy bajando, lo primero que tienen que tener en cuenta es que deben poner el nombre del proyecto. El nombre del proyecto debe coincidir como en todos los estudios, no cambiarle nada. Y inicialmente, pues yo escribo qué es lo que voy a hacer. Acá en la introducción, no sé si se ve, ¿cierto? Unas generalidades es de dónde estamos sacando la información. Entonces, tengo la cartilla y las especificaciones del INVIMAS. Este lo tengo, como lo hice viejito, desde 2013, pero están vigentes las del 2022. Bueno, entonces, ¿qué es lo importante? Me voy a ir a uno específico que tenemos acá para que miremos. Ah, bueno, una cosa que quiero que tengan en cuenta es que deben verificar que la numeración que vamos a utilizar acá sea la misma que vamos a utilizar en el proceso constructivo y en el presupuesto. La descripción debe ser la misma también, no cambiarle nada. O sea, si el ítem en la especificación se llame diferente, en el proyecto de nosotros se llama como lo tengo en el presupuesto, que por lo general lo hacemos con la base de datos que tenemos. Yo creo que nosotros se las vamos a dar. ¿Sí? En la base de datos tienen unos nombres. Por ejemplo, el nombre de la imprimación, nosotros lo tenemos así, es un poquito más largo, pero así está. Entonces nosotros en los proyectos utilizamos el nombre. De todas formas, la especificación es la del INVIAS. Entonces, si yo voy a utilizar la especificación del INVIAS tal y como está en el documento de ellos, entonces yo también lo utilizo y digo que esta especificación no tiene modificaciones y simplemente que la voy a utilizar así como está. Si no, como nos pasa con otros ítems, por ejemplo, el ítem de la aplicación de la mezcla, nosotros también tenemos un nombre diferente al de la especificación. Ah, bueno, especifico qué especificación es, porque yo tengo que definir para cada ítem cuál especificación va a regir el ítem.
para yo poder tener herramientas para exigirle al contratista que esté ejecutando lo que necesito y que cumpla con las especificaciones y la calidad de la obra. Entonces, cuando yo tengo en este caso que tengo este ítem, en la gobernación, en la base de datos de nosotros, el transporte de la mezcla no está incluido. Él tiene un ítem aparte, se paga separado. Entonces, acá tenemos que hacer la claridad, porque la especificación del INVIAS sí incluye el transporte. Entonces, yo simplemente digo que este ítem se va a regir por la norma, la 400 y la 450, que es la de la mezcla, y pongo claramente que se modifica. Acá les estoy mostrando, dice, se modifica en cuanto a la descripción. Entonces, en la descripción, si ustedes van a la descripción del INVIAS, dice que incluye el transporte, que incluye todo. Acá no, como nosotros no lo vamos a incluir, entonces dejamos claro qué es lo que vamos a hacer. Lo tenemos que dejar claro porque el contratista va a estar pendiente qué es lo que va a hacer con esa especificación. Y digo que el transporte se pagará por su respectivo ítem. Hay veces que, si quieren, ponen por su respectivo ítem y está el número y se llama así, como quieran. O sea, cada uno lo va estructurando como más le parezca. Y así se van haciendo todos los ítems. No tiene un orden específico, pero para claridad, nosotros lo hacemos en orden ascendente. Empieza con el ítem, en la base de datos empezamos con el ítem 1.11 y termina en el 19, entonces vamos cogiendo los que necesitamos en el proyecto. Bueno, muy importante que en este documento que ustedes van a entregar como especificaciones técnicas, solo incluyan los ítems que vamos a utilizar en el proyecto. O sea, si no necesito el ítem de excavación en roca, pues no lo pongo acá. Y deben estar todos así. Ahorita vamos a ver en el presupuesto cómo lo estructuramos, así se esté repitiendo. Yo lo pongo una vez solamente, pero en el orden ascendente, número. Me parece más fácil así, o pero si ustedes lo ponen pues como en el orden que quieran, pero es más fácil si lo ponen en ascendente. Bueno, esto cuando tengamos que nos vamos a regir con las especificaciones generales del INVIAS. Pero si ustedes van a utilizar una especificación particular, porque, o sea, a veces las características del proyecto exigen que hagamos, que la especificación no la tenemos clara en una general, entonces los profesionales, incluso cada especialista puede poner su solución y debemos hacer la especificación particular. Cuando vamos a hacer esta especificación, debemos tener en cuenta, bueno, lo ponemos acá en el documento, dice, para esta actividad rige lo estipulado en la especificación particular tal. A veces en este mismo documento yo pongo la especificación particular, si ustedes quieren la ponen, si no, no, pero la tienen que crear, la ponen adjunta, así como al final ahorita van a ver cómo las vamos metiendo. Entonces, la crean. ¿Qué tiene que tener esta especificación? Para que sea clara, y vuelvo, les repito, esto es muy importante porque el proyecto se rige con esto. Con esto es que nosotros vamos a verificar que cumplamos y le podemos hacer el seguimiento bien al proyecto. Entonces, tiene que tener una descripción clara, o sea, esta especificación la definimos para y explicar todo. La clasificación de los materiales, el equipo, el procedimiento de construcción, control y tolerancia, la medida, la forma de pago y el ítem de pago. O sea, poner cada uno de esos conceptos y que sean claros. Acá, entonces, después, cuando ya tenemos este documento elaborado y estructurado de acuerdo a los estudios, al final vamos a adjuntar, no sé si aquí se dan cuenta, como les dije, esto lo tengo del 2013, pero pondrían las del 2000, cada especificación. Ahí les muestro, empieza por este, adjunto el PDF de cada una de ellas y por eso les digo, aquí pueden adjuntar la particular que hayan creado. Y este documento debe ir firmado, porque es la responsabilidad de la persona que lo hace con respecto a lo que exige el proyecto. Bueno. Ahora
vamos a ir al... bueno, la normatividad asociada para estas especificaciones, como les digo, las especificaciones del INVIAS 2022 también pueden utilizar las de empresas públicas, o sea, las que el profesional les diga de dónde se pueden guiar, y las particulares. Bueno, vamos entonces ahora al presupuesto. Recuerden que cuando vamos a hacer un presupuesto es porque ya tenemos todos los estudios en fase 3, que está todo definitivo. Si no, pues no vamos a poder tener unas cantidades reales. Entonces hay que tener en cuenta que los tenemos que tener terminados. Bueno, entonces dentro del presupuesto, nosotros lo estructuramos, y debe ser así, por entregables. Entonces, ¿qué es un entregable? Les voy a mostrar acá uno que tenemos. O sea, un entregable es un producto que yo puedo ir y medir en la obra. Por ejemplo, una cuneta es un producto dentro de mi producto, que es el mejoramiento de la vía. Entonces, ¿qué significa que lo separe? Entonces, bueno, por ejemplo, aquí tenemos varios entregables. Yo tengo la estructura del pavimento, tengo la construcción de Bosch-Culvert, tengo una de manejo de especies vegetales, de señalización vial. O sea, yo eso lo defino según los estudios. O sea, no es un formato, no existe el formato de presupuesto que entonces yo tengo que poner todos los productos. No, eso va definido de acuerdo al proyecto. Como ya lo hemos dicho en todo este módulo, cada proyecto es diferente. No hay que copiar, no hay que pegar. Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, este que dice construcción de cunetas? ¿Qué significa ese entregable? Ese producto es, yo voy a coger, hagan de cuenta que ese es solamente su proyecto, ese es solamente su contrato. Entonces, ¿qué necesito yo para hacer una cuneta? Dependiendo del estudio, no siempre es lo mismo. Hay veces a veces yo no necesito excavar porque ya está la excavación, en otro ítem se va a hacer. En todo caso es diferente en cada uno. ¿Qué necesito para hacer la cuneta? Necesito excavar, necesito el concreto, necesito el acero de refuerzo si está especificado en el estudio. Hay unos que dicen que no, entonces no. Nosotros, como les dije ahorita, los transportes los tenemos separados, entonces también los colocamos. Y si requiere de lleno, mejor dicho, cada uno va viendo qué es lo que necesita. No es que porque aquí está, lo voy a poner. En la estructura del pavimento nosotros tenemos consolidado todo porque no tenemos un capítulo que diga movimiento de tierra. No, ese está dentro de la estructura del pavimento. Entonces, empezamos desde cero. O sea, yo empiezo a hacer la estructura desde que empiezo a hacer el movimiento de tierra, luego hago la conformación, si el estudio de la estructura del pavimento dice que hay que colocar la subbase, entonces pongo la subbase, si hay que hacer mejoramiento, o sea, todo lo que me indiquen los estudios. Y voy teniendo un subtotal de cada entregable y al final tengo mi total. Nosotros en la base de datos tenemos los precios costo directo. Pero acá cuando lo hacemos, cuando yo lo paso, yo ya le tengo el IU calculado, y acá en esta fila, en esta columna, perdón, yo ya los tengo con el IU. Pero ustedes también, en el próximo módulo que vamos a ver el 3 y 4 de abril, vamos a ver bien cómo es que manejamos acá los presupuestos. Vamos a mirar una plantilla que ustedes creo que les van a entregar, y ahí se pueden dar cuenta porque pueden poner el costo directo y más adelante calcular el IU, y acá les va a dar. Bueno, dentro del presupuesto también tenemos que tener presente que incluye. Bueno, entonces les voy a mostrar acá que
debemos tener claras las memorias de cálculo de las cantidades de horas. Voy a mostrarles acá. Ustedes deben ser muy cuidadosos cuando estén elaborando estas memorias, porque este es el soporte del presupuesto. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar este ítem: suministro, colocación, conformación y compactación de su base. Esto, miren que está bien especificado de qué abscisa a qué abscisa es que yo voy a hacer esa cantidad. ¿Y cómo la calculo? Debe quedar muy claro cómo la calculo. Que cualquier profesional que lo vea, lo entienda. Y pueden ustedes aquí colocar una notica, decir que se vayan que tengan como referencia tal estudio, para que sea más fácil, por si no lo entienden acá. Y también pueden poner aquí, decir que se sacó de la estructura del diseño del pavimento, y si quieren pueden poner una gráfica para que sea más claro. Bueno, otra cosa que tienen que tener en cuenta acá es que las unidades de medida deben coincidir son iguales a las que tengan en el presupuesto. La numeración también debe coincidir. Esta que tienen acá debe coincidir con el presupuesto. Este número de ítem con el presupuesto, la descripción y, bueno, ya, esos son como las principales. En el presupuesto también vamos a tener en cuenta que debemos tener, bueno, acaso se las voy a mencionar solamente porque, como les dije, en el otro módulo vamos a ahondar más en cada uno, pero para que tengan en cuenta, debemos tener un análisis del AIU bien detallado. Un análisis de precios unitarios se debe presentar. En este caso, como nosotros utilizamos la base de datos de la gobernación, simplemente entregamos el formulario que ellos nos dan, firmado. Eso sí, esos análisis de precios unitarios son solamente los del proyecto. No es que vamos a entregar el listado completo de la base de datos. Se tiene que seleccionar cada uno y aplicar, y ahí en la formulita poner, cada uno tiene una IU diferente. Entonces, es cogerlos y analizarlos y arreglarlos. También vamos a tener dentro del presupuesto el cálculo del factor prestacional. Como les dije ahorita, las especificaciones técnicas son muy importantes. Ahí en el presupuesto vamos a indicar cuál especificación rige cada ítem. También vamos a calcular, bueno, dentro del presupuesto vamos a tener vamos a extraer del estudio del PMT y del PMA las cantidades que ellos nos dan, porque ellos tienen como entregables las cantidades de estos dos. Entonces, ellos lo entregan y nosotros con la base de datos es que acabamos el presupuesto. Eso nos da un valor y lo tenemos también en cuenta en el presupuesto. También vamos a tener un valor de la caracterización. Bueno, no siempre vamos a tener que hacer la caracterización de toda la vía porque hay unas vías que ya están caracterizadas, pero nosotros siempre debemos incluir el pedazo que vamos a intervenir, o sea, porque eso va a cambiar. Entonces, yo puedo tener la caracterización de toda la vía, pero como yo voy a intervenir 1, 2, 3, 5 kilómetros, las condiciones de esa vía, de ese pedazo, van a incluso mejorar, van a cambiar. Entonces yo tengo que hacerle la caracterización, que es como el inventario de cómo voy a entregar ese pedazo de vía. Pues antes podía tener 5 obras, ahora tiene 8, entonces todo eso lo tengo que indicar en ese. Existe una APU, que en el próximo lo vamos a ver, de este valor, lo multiplicamos por el número de kilómetros que vamos a caracterizar, y ese es un valor que tenemos también dentro del presupuesto. Eso es como aparte de todos los entregables que tenemos. Aparte de eso, para el presupuesto del proyecto debemos incluir también el presupuesto de la interventoría. El presupuesto de la interventoría, también vamos a ver más adelante, debe tener el soporte del cálculo del factor multiplicador. Bueno, ya con esto tendríamos como el general de lo que vamos a
a incluir en el presupuesto. Y como les dije, en el próximo módulo vamos a ver en detalle cada una de estas cosas que les dije que tenemos en el presupuesto. Yo los invito a que estén muy atentos a estructurar bien un proyecto, a que estemos pendientes de que nos entreguen bien las cosas, porque de una buena estructuración depende que el proyecto sea bueno y que incluso en el seguimiento no tengamos mayores problemas. Es lógico que van a haber imprevistos, pero que no sean de fondo, que los podamos solucionar con el estudio que los profesionales nos hagan. Muchas gracias. Voy a darle paso a mi compañero para las últimas indicaciones. Gracias. Bueno, muchas gracias para empezar a todos los que nos acompañaron en esta sesión, en esta segunda sesión del primer módulo. Les recordamos que en la parte superior de su aplicación de Teams, para los que lo tienen en el computador, no importa si tienen la aplicación de escritorio, si están en el navegador, pueden acceder al chat de preguntas y respuestas y ahí van a encontrar los anuncios que les hacemos. Ahí que van a encontrar en este momento el formulario de asistencia de la clase de ayer, es decir, de la sesión primera de este módulo. También van a encontrar el formulario de asistencia de esta sesión y van a encontrar los links para acceder a las clases del próximo módulo, el módulo 2, sobre presupuestos que se realizarán el miércoles 3 de abril y el jueves 4 de abril. Con esos enlaces pueden ingresar. Con esos enlaces pueden ingresar a las clases y los invitamos nuevamente a estar atentos a nuestras redes sociales para que a través de ellas se informen con los enlaces que vamos a seguir enviando, no solo del próximo módulo, sino de los 3 módulos que faltan. Recuerden que todavía quedan 6 clases por ver para todos los que estén interesados, todos los que quieran conseguir las certificaciones. Recordamos que para ello necesitan estar en por lo menos 6 de las 8 sesiones que vamos a tener. Y para ello les enviamos los formularios de asistencia finalizando cada sesión, que se los estamos enviando por ese mismo chat. Les recordamos nuevamente, nos han escrito mucho diciéndonos que no encuentran esta bandeja de chat. Si tienen un computador, no importa si tienen la aplicación en el navegador, lo encuentran en la parte superior derecha. Son unos globitos que tienen un signo de interrogación y dice PIR, que es preguntas y respuestas, y ahí encuentran los anuncios que nosotros hacemos y nos pueden hacer llegar sus preguntas. Que estas preguntas, nuevamente, nosotros las recopilamos, cogemos las más frecuentes y las respondemos en un espacio de los primeros 15 minutos de la siguiente sesión. Para los que tienen celular, ahí es necesario que tengan descargada la aplicación de Teams. Y en esa misma aplicación, en la parte superior, igualmente encuentran el icono, le pueden, aprietan ese icono y igualmente pueden tener acceso a los anuncios que nosotros hacemos, donde está el formulario de asistencia, el link de la siguiente clase y donde nos pueden hacer llegar sus preguntas. Les reiteramos que son preguntas, todas las acogemos y en los primeros 15 minutos de la siguiente sesión, es decir, el 3 de abril, el miércoles 3 de abril, después de Semana Santa, en los primeros 15 minutos son dedicados a responder esas preguntas. Cualquier inquietud que tengan ustedes las pueden hacer llegar a nuestro correo comunicacionesinfraestructura@antioquia.gov.co y los esperamos en el siguiente módulo el día miércoles 3 de abril, igualmente a las 10 de la mañana, y en nuestras redes sociales que nos pueden seguir como @obrasantioquia en Instagram y en X. Van a estar viendo el mismo día de cada sesión el enlace para que se puedan conectar en caso de que no les haya llegado el correo. Una feliz Semana Santa y nos vemos dentro de 15 días. Gracias a todos.